Dentro del catecismo de la Iglesia tradicional, Pedro fue el primer papa que Jesús dejó durante su ministerio. Pero, ¿será esto bíblico? ¿La figura papal es un mandato de Dios o un mandato de hombres? Bienvenido a ¿Qué enseña la Biblia? Hola, mi nombre es Carlos Cardona y si es tu primera vez visitando este canal, te sugiero suscribirte y que actives la campana de notificaciones. Aquí responderemos a las preguntas o inquietudes que pudieras tener sobre la Biblia. Lo primero que hablaremos sobre este tema es la base que utilizan para defender esta doctrina. Isaías 22 del 20 al 22 nos dice: En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y escuche bien, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La palabra papa para muchas personas significa padre, y lo asocian a este pasaje donde Eliaquim iba a ser padre para los moradores de Jerusalén. Este versículo normalmente es asociado a Mateo 16 del 18 en adelante, cuando Jesús le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En primer lugar, el mismo Jesús dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Como podemos apreciar en este pasaje, esta es la razón principal por la que los apóstoles y discípulos de Jesús no llamaron Padre o Papa a Pedro, pues este era un reconocimiento que solamente le pertenece al Dios de los cielos. De hecho, aunque nos cueste creerlo, admitirlo o aceptarlo, los apóstoles no tenían claro quién era el mayor o el líder entre ellos. Marcos 9 del 33 al 35 nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había sido de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto era algo que Jesús tenía muy claro, y también el apóstol Pablo, pues le escribió a la iglesia de Éfeso cuando le dijo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como vemos aquí, no se está hablando de una sola persona, sino que se está hablando de todos los apóstoles, pues el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia de Éfeso que debían conducirse bajo la verdadera doctrina, esa doctrina que representaban y seguían los apóstoles de Jesús. Sucede algo curioso: a los papas se les prohíbe casarse. Sin embargo, vemos en la Biblia que Pedro sí lo hizo. Mateo 8:14 nos dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Obviamente, si Pedro tenía suegra, quiere decir que éste era casado, encontrando una contradicción en la doctrina papal, pues estos no pueden casarse. El papa lleva un anillo de oro en su dedo, el cual lleva a todas partes, y todo aquel que le visita se inclina a él para besarle este anillo. Sin embargo, vemos en la Biblia que Pedro actuó de una manera contraria. En Hechos 10:25 nos dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues yo mismo soy hombre. Aquí vemos que Pedro no permitió que le rindieran ninguna clase de pleitesía, pues Pedro sabía en su corazón que él era hombre y que el único que realmente merecía la gloria y la alabanza era Dios. Cuando Pedro y Juan subieron juntos al templo de la Hermosa, vieron a un hombre en la puerta que pedía limosna.
Este al verles le rogaba que le dieran algo. Sin embargo, cuando Pedro lo vio, le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Esto indica que Pedro no portaba ninguna clase de joya diferente a lo que se hace hoy en día en el Vaticano. Para algunas personas, y esto lo digo con el mayor de los respetos, el Papa es infalible. Sin embargo, vemos que Pedro fue un hombre que se equivocó e incluso fue reprendido por el apóstol Pablo en una ocasión. Pero esto bíblicamente no quiere decir de que Pedro haya sido papa o padre, como muchos le dicen, sino que el poder ha sido dado a todos aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo, pues el poder no ha sido dado a un solo hombre, sino a todos aquellos que creen en el Hijo de Dios.